Bienvenidos y bienvenida a los 40 días del crecimiento espiritual con el libro El bautismo diario del Espíritu Santo. Hoy estamos en el día 23. ¿Puedo perder la plenitud? Parte 1. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Hoy y mañana vamos a conocer algunas advertencias de la palabra de Dios que podrán ayudarnos en nuestra caminata diaria con el Salvador. Podemos afirmar con seguridad que alcanzamos la plenitud de Cristo cada día, pero tenemos que preocuparnos con la posibilidad de perder esa plenitud en caso de que no prestemos total y cuidadosa atención a las orientaciones del Espíritu Santo. Conocemos por la Biblia muchos ejemplos de personas que fueron llenas del Espíritu y perdieron esa plenitud. También en nuestros días presenciamos la misma realidad. ¿Cuántos baluartes de la iglesia perdieron la plenitud y han bajado al más bajo abismo del enemigo de Dios? La historia se repite y el desafío de la palabra es: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. La primera mitad del versículo se refiere al contexto histórico de Éfeso. Esta ciudad era un centro de adoración pagana y dentro de sus límites había muchos templos para este fin. Glotonerías y borracheras formaban parte de la vida de gran parte de la población. Una gran preocupación del apóstol Pablo era que todas estas cosas no entraran en el cristianismo. Por eso, en este versículo, el apóstol Pablo, por contraste, da la receta para vencer este problema. Ser llenos del Espíritu. Para entender mejor el significado de esta frase del apóstol Pablo, necesitamos recurrir al idioma en el que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito, el griego. Llénense, en griego es splerousti. Este término está en el presente pasivo imperativo. Este tiempo verbal sugiere que llénense del Espíritu no es algo que ocurre una vez y para siempre. De acuerdo con Francis Folkes, la implicación práctica es que el cristiano debe dejar su vida abierta para ser constante y repetidamente lleno por el Espíritu Divino. La receta infalible para vencer al enemigo en todas las circunstancias es la misma que utilizó nuestro Salvador. Escrito está. El proceso que resulta en la plenitud es dinámico, es algo que comienza en el pasado, pero que se identifica en el presente, ya que estamos más próximos a la redención final, que se dará en ocasión de la segunda venida de Cristo. Otro factor determinante para una búsqueda más intensa es el de la furia del enemigo de Dios para derrotarnos, pues él sabe que le queda muy poco tiempo. La receta infalible para vencer al enemigo en todas las circunstancias es la misma que utilizó nuestro Salvador. Escrito está. Medita en la palabra profética para tu vida hoy. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseo de aprender cosas divinas, y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesiten. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:11-13. ¿Cómo se puede perder la plenitud del Espíritu? No alcanzamos una vida de santidad en el Espíritu Santo de una sola vez. De la misma forma, no bajamos de ese nivel en un solo acto, sino poco a poco. ¿Cuáles son los pasos que pueden llevarnos a perder la plenitud del Espíritu Santo? En oración, vamos a analizar cada uno y evaluar
si estamos manteniéndonos o bajando en nuestro nivel de espiritualidad. Quiebra del hábito de buscar a Dios diariamente, especialmente en las primeras horas del día. Vivimos en una época en la que nos despertamos ya llenos de tareas y quehaceres que nos llevan a dejar de lado los momentos de comunión con Dios en el inicio del día. Inconscientemente somos llevados a pensar que utilizar los primeros momentos del día en contacto con el Altísimo es una pérdida de tiempo. ¡Qué lamentable engaño! Para todos, la orientación sagrada continúa siendo: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Este es un asunto diario cada mañana. Conságrate a Dios por ese día. Sométete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Tengan cuidado para no ser negligentes con la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Estas son las armas de ustedes contra aquel que intentan impedir su avance en dirección al cielo. La primera negligencia de la oración y del estudio de la Biblia hace más fácil la segunda negligencia. La primera resistencia a la súplica del Espíritu Santo prepara el camino para la segunda resistencia. Así el corazón se endurece y la conciencia queda cauterizada. Guarda en tu corazón. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar sus obras asignadas y deben entremezclarse al hacer esta obra. Mi compromiso. 1. Oraré por la plenitud del bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Quitaré todos los obstáculos que impidan su poder en mí. 2. A partir de hoy decido consagrarme cada mañana y buscar la presencia del Señor en mi vida, familia e iglesia. 3. Hoy quiero ser un instrumento del Espíritu Santo para llevar salvación a una persona cercana a mi vida. Gracias por seguirnos. Continuamos con el día de mañana. Bendiciones.